palabra me da vida. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: el Señor es compasivo y misericordioso. Todos: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y a sus prodigios al pueblo de Israel. Todos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a veces lo hemos hablado acerca del llamado. Y quiero hablar de llamado porque la primera lectura, seguimos caminando ahora con el libro del Éxodo, con Moisés, y fue el llamado que hizo Dios por primera vez a Moisés. Lo hizo en una zarza. Vamos a ver lo que pasó allí. Moisés se casó, tuvo un hijo. Zipporah era la esposa de Moisés, y pastoreaba las ovejas de su suegro. Como dice acá, ¿no? Que él estuvo pastoreando las ovejas de su suegro y el rebaño de su suegro de Jetro, sacerdote de Madián. Es decir, que él estaba viviendo con la familia. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta Horeb, el monte de Dios. No sé por qué fue, pero usted sabe que los ángeles pueden ponerle a nosotros ideas, ¿no?
Hay unas cosas que es importante saberlas entre usted y yo, es que tanto los espíritus malignos como los espíritus buenos pueden colocarte ideas. Y eso es una forma de discernir. Por eso que se llama tentación. La tentación viene de eso, que nos invitan a hacer cosas a través de la mente. Y eso lo hace los espíritus buenos y malos. Y por eso es que uno discierne, esto no es de Dios lo que estoy pensando, esto tengo que trabajarlo, porque el espíritu maligno trabaja con los recuerdos y trabaja con las cosas del pecado. ¿Sí? Trabaja con tus recuerdos anteriores y también con tu pecado, con mi pecado. Muy bien, vamos a ir claro, ¿verdad? Para entender un poco esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés va hacia Horeb. Y cuando llega a Horeb, él sabía que es la montaña de Dios, pero Dios estaba en él. Ahí fue el pensamiento de Dios que lo colocó a Moisés para ir hasta allá. ¿Qué pasa? Cuando él va, él siente de ir más adentro de la montaña y ve esa zarza. Ve esa zarza que no se consume y le llamó la atención. Y ahí fue el primer contacto que hizo Moisés con Dios. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo primero que pasa es que, como todo ser humano, hace las excusas de no hacer lo que Dios quiera. Por la siguiente razón de que lleva mucho el miedo, el compromiso, no sé si lo puedo hacer, esto es mucho para mí, no me siento capacitado o simplemente no quiero, ¿verdad? Esas son las partes del llamado de una persona, son llamados que hace Dios. Y Dios nos llama a todos durante toda la vida, en cierta manera. Lo que sí quiero notar acá es que Dios nos llama donde estamos. Sí, Dios no te va a llamar fuera de. Ejemplo, si tú estás trabajando en lo que tú trabajas, Dios te llama ahí. Si eres mamá o papá, Dios te llama ahí. Si eres sacerdote o vas a ser religiosa, Dios te llama ahí. Así que Dios no te saca del contexto de donde tú vives. Es decir, Él te llama donde estás. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a la primera parte. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Pastoreando. ¿Dónde lo llamó? De donde estaba. Lo llevó quizás hasta el Horeb y ahí fue llamado. ¿Ok? La segunda es, vamos a buscar otro personaje en la Biblia, otro santo, San Pedro. ¿Dónde San Pedro se dio cuenta de que Jesús lo llamaba? Bueno, cuando hubo la pesca milagrosa, cuando estaba pescando y llegó Jesús y empezó a predicar y le dijo que fueran a pescar y dijo que no habían pescado nada. Y dice Jesús, mar adentro, que eso lo utilizó mucho Juan Pablo II, y la pesca fue numerosa. Es decir, que también se reveló en su trabajo Jesús para llamarlo. Así que Dios nos llama a todos nosotros en el contexto donde estamos. Es decir, que ese es el primer paso de Dios con nosotros, que siempre nos llama donde estemos. Claro, ya después viene la parte que tú y yo seguimos, ¿no? Si por lo menos yo fui llamado visualmente cuando estaba trabajando y me fui a un retiro, y tuve ese fin de semana en un retiro, pues me fue llamado en esa manera, pero yo estaba trabajando. Si yo no estaba buscando a Dios en el desierto, sino que ese fin de semana yo fui a un retiro y sentí la presencia de Dios. Que después, ¿qué hizo Moisés? Bueno, Moisés hizo las excusas, como siempre se esperaba, y vamos a escucharlo, donde él le dice que busque a su hermano Aarón. Es decir, que Dios siempre, cuando quiere un plan con nosotros, te da las posibilidades. Pero para hacer esto, como siempre lo digo, tiene que haber un corazón humilde. Porque Moisés se pudo desear decir, yo no lo hago y punto. Pero Moisés tenía un corazón humilde. Dice que no había hombre con corazón tan humilde como Moisés. Hablamos de Abraham, ¿verdad? Ahora estamos hablando de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se revela a la gente sencilla, como dice el Evangelio, a la gente humilde. ¿Qué es humildad? No es que ser pobre, porque un pobre puede ser que no sea humilde, sino a la persona que realmente quiere escuchar la palabra de Dios y tenerla en su corazón y actuar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto el día de hoy? Bueno, primero preguntarles a ustedes, y me pregunto a mí mismo, que yo sentí el llamado al sacerdocio, pero aún ahí en el sacerdocio, Jesús me sigue llamando a mí. Y me sigue llamando a cosas que Él quiere que yo haga. Y depende de mí si lo voy a hacer o no lo voy a hacer dentro de mi vida sacerdotal. Ahora, la pregunta es para los que me están viendo. Dentro de tu punto de vista, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde sientes tú que Dios te llamó? ¿En qué parte te llamó? ¿Y qué vas a hacer a partir, o qué hiciste a partir de que el día te llamó Jesús? Hacer la parte del llamado, ¿no? Vemos a Moisés y vemos a San Pedro y todos los que fueron llamados por primera vez. Hay un proceso de crecimiento. Dios nunca nos deja solos, pero también permite que nuestra libertad actúe.
¿Qué significa esto? Bueno, que yo a medida que voy creciendo en mi vida espiritual, en mi llamado, voy fortificando mi relación con Dios. Puede pasar también que en el momento que yo en el caminar veo las cosas difíciles y me salgo, como el evangelio de la parábola de la semilla. Si te acuerdas de esa parábola que cayó en tierra fértil, que cayó en piedra pedregosa, en espino, bueno, cada quien tiene su vida de esa manera. Entonces, yo te invito hoy, en este día tan hermoso y miércoles, que ¿dónde tú crees que Dios te llamó por primera vez y qué estás haciendo hoy en día para seguir el primer llamado que te hizo Dios? Esa pregunta también me la hago yo. Dios me llamó, yo hace día ahora que estoy haciendo con mi llamado, porque Dios no me va a abandonar, pero Dios, sin embargo, respeta la libertad que yo puedo tener. Entonces, sigamos adelante con esta Santa Misa y pidiendo a Dios que mantengamos caliente con el fuego del Espíritu Santo ese llamado que nos hizo y sigamos adelante con ese Dios que tanto nos ama. Porque si realmente les digo, tenemos un Cristo vivo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.